Gracias a Él que estamos en su presencia todos juntos. La mesa está servida. Él nos está ministrando ya a través de las alabanzas. Sabemos, como le cantábamos, hermano, que Él siempre nos levanta, siempre está ahí para ayudarnos. Presto está su mano, su poder, hermano, para actuar en cada uno de los que hemos creído. Estamos agradecidos a Dios por todo lo que Él está haciendo, por todo este llevar de Él para con nosotros en estos días finales. Son tiempos decisivos, tiempos donde vamos a tener que verdaderamente, hermanos amados, permitirle a Él que obre dentro nuestro, abrir nuestros corazones, cambiar de actitudes, para que toda la bendición de Dios se haga una realidad en cada uno de nosotros. Es un tiempo de estar atento, un tiempo de mirar, hermanos amados, con más seriedad todo lo que nosotros oímos. El escritor dice, poniendo más diligencia. La tenían, pero había que poner mucho más. Y hoy, en estos días finales, creemos, hermanos, que hay que poner más todavía, por la exigencia, por el trato, por el llevar del Señor y por todo lo que la iglesia va a tener que hacer y las responsabilidades que va a asumir. Tiene que pasar a otra etapa espiritual. Es tiempo de tener experiencia en base a lo que oímos. Escuche, es tiempo de tener esas experiencias y es ahí a donde el Señor, hermano, va a tratar con cada uno de nosotros. Amén. Hermanos amados, así de pie como estamos en esta ya mediodía, le invito por favor que tome su Biblia. Vamos a ir al libro de Romanos, vamos a estar compartiendo el capítulo 4 y vamos a leer el verso 17. Romanos capítulo 4, verso 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, en quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos haga entender esta palabra. Gracias, Señor. Estas palabras que Pablo relata aquí, hermanos, en este capítulo 4, verso 17 que hemos tomado, vemos que dice, como está escrito, te he puesto como padre de mucha gente. Sabemos que esta expresión, hermano, el Señor se lo manifestó a Abraham, a nuestro padre Abraham, según la fe. Acá sabemos que en este capítulo 4 la Escritura nos enseña de la justificación mediante la fe. Y cuando llega precisamente a este capítulo lo pone llama como dos testigos, a David y a Abraham, hermanos amados, y nosotros miramos qué preciosa expresión que acá usa Pablo por causa de la experiencia que estos hombres de Dios en la antigüedad han tenido para con Dios. Son gente que realmente le ha creído al Señor. Son gente que han pasado por diferentes situaciones, ya tanto como David, mayormente Abraham, todas las cosas que el Señor le permitió que sucedieran, y sabemos nosotros que verdaderamente el Señor tenía un plan y hasta el día de hoy lo está cumpliendo. Y nosotros miramos y decimos, qué hermosa que es la Escritura, cómo vemos con estos ejemplos la certeza y la seguridad que nos tiene que dar a cada uno de nosotros, hermanos, en cuanto a todo lo que el Señor ha hablado, ha prometido, ya sea globalmente como iglesia y aún individualmente para cada uno de nosotros. Esto nosotros queremos reflexionar. Anoche estuvimos mirando lo que era, hermano, el arca, que era tipo de la presencia del Señor, y hoy queremos hablar, hermano, y tenemos que tener bien claro lo que es verdaderamente manifestarnos en fe,
creerle a Dios y los resultados que esto va a dejar en no mucho tiempo, hermanos, por causa del tiempo que la iglesia está viviendo. Entonces, miramos la importancia que tiene, así como miramos aquí en esta enseñanza de qué manera actuó este hombre de Dios. Hoy todos los que quieran alcanzar todo lo que está establecido, que alcancen por el Señor para hacer su obra, también lo van a lograr. Esto miramos nosotros y le dice, está escrito, y le hablaba de que lo había puesto por mucha gente delante de Dios. Y vemos que Abraham le creyó a Dios y le dijo: aquel que le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Nosotros vemos que aquí le estaba hablando no un hombre, Abraham, sino que era Dios mismo, a aquel hermano amado que le da vida a los muertos. Y así estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. No teníamos esperanza, no teníamos la ley, como siempre enseñamos, que la ley se le fue dado a los judíos. Nosotros no teníamos ningún tipo de esperanza delante de Dios, hermanos, de obtener salvación. Pero a Él le agradó de esa manera, hermanos, de que hoy la iglesia gentil sea su esposa. A Él le agradó que usted esté aquí y que sea instruido para poder servirle. Y nosotros vemos que aquel hermano que le da vida a los muertos, nos dio vida cuando nosotros recibimos a Cristo, nos dio una vida nueva para poder caminar y crecer en su presencia. Y nosotros sabemos que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Dios hoy dice algo y parece que no se ve cosa alguna, pero dice que Él llama las cosas que no son. Parece que no fuese posible que esto vaya a suceder según el conocimiento, el intelecto y el argumento humano, pero nosotros tenemos al Dios que llama aquello que no es como si fuese, porque para Él, hermanos amados, que es omnipresente, sabe lo que va a suceder con cada uno de nosotros y en un futuro y todo lo que le espera a esta humanidad. Cosas que el Señor nos revela por medio de esa escritura y otras que no sabemos. Aún, hermanos amados, hacia dónde Él nos puede llevar en cuanto a la obra antes de venir a buscarnos. Lo que pueda tener en lo particular para cada uno de nosotros, hermanos, si realmente nos dejamos perfeccionar para poder ser partícipes de todo lo que estamos oyendo. Entonces queremos compartirle todo esto para que usted, hermanos amados, se aferre verdaderamente en esto que ya tiene. ¿A quién? Al autor y al consumador de la fe. Usted tiene que entender que está dentro suyo, que por más que vea o que le pase o que sienta, no se tiene que dejar jamás arrastrar por ninguna de esas cosas. El hombre de Dios dice que el justo vive por la fe en Él. Y hoy parece que hablar de fe es algo que decir todo lo entendemos, todo lo sabemos, pero qué tan difícil se hace esto que parece que son dos letritas solamente cuando hay que poner por obra las cosas, cuando hay que sostenerse frente de las situaciones, cuando vienen los conflictos, cuando vienen las luchas, cuando viene esa exigencia de parte de Dios que quiere exigir en nosotros. Y hay gente que prefiere ser esclavizada por áreas de su vida antes de poner por obra lo que se le enseña. Y no es que el Señor le tiene que dar un poquito de fe. Usted tiene adentro al autor y al consumador de la fe. Anoche decíamos que está el Espíritu Santo dentro nuestro, que somos templo de su Espíritu, y bueno, ese mismo Espíritu que está dentro, que es el Señor, también es el autor y el consumador de lo que nosotros creemos. Él es el alfa, el omega, significa que Él es el principio de todo y el final de todas las cosas. No es que mañana usted va a dejar de creer. Nadie deja de creer, porque ya el Señor nos ha hecho creer algo y de esto no tiene retroceso. Por eso que nos pasan tantas cosas, pero estamos acá. Amén. O sea que hemos creído algo que antes no creíamos, pero nosotros lo que tenemos que ver que esa fe no es para solamente creer para salvación o para venir al culto. ¿Qué hay cuando la tenemos que aplicar por obra y tener bien claro, bien presente esto, cuando la tenemos que llevar, hermanos amados, a nuestro plano para perfección?
Es ahí donde se opone la naturaleza, el sentimiento, el mirar las cosas, el considerar. Y nosotros miramos y decimos, pero ¿por qué tiene que ser esto así si esta fe que yo tengo adentro mío me tiene que ayudar también para vencer todo esto? ¿Se entiende? Le pongo un ejemplo. La Escritura dice que son manifiestas las obras de la carne y enumera ira, celo, contienda, disensiones y un montón de cosas que son manifestaciones. Ahora, ¿eso alguien lo puede manifestar? Sí, porque dice son manifiestas. Quiere decir que en el andar diario del cristiano que tiene que alcanzar una perfección, esas cosas le van a pasar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice son manifiestas. Quiere decir, se van a hacer notorias. Pero ¿qué pasa cuando después viene el conocimiento de que nosotros por la fe consideramos que tenemos dos naturalezas, que una está muerta, que el hombre viejo fue muerto y sepultado, y que cuando estas cosas se manifiesten nosotros por la fe lo tenemos que reprender y resistir en el nombre de Jesús y creerle todo lo que Él nos dice? Entonces decimos, qué sencillo que es, qué sencillo que es. Entonces miramos y decimos, ¿y por qué tantos años y se te manifiesta la ira, el enojo, el celo y todas esas tonteras que son esclavos y están con la trompa larga y después no se le puede decir nada, están siempre acusando y siempre hablando mal de otro cuando el problema lo tienen ellos? El problema es suyo, no es de los demás. Tiene que meterse eso bien clarito y le tiene que quedar bien clarito, sea quien sea y llame como se llame. Es un problema suyo personal. Entiéndalo, si usted no lo admite primero, jamás va a salir de ahí. Siempre va a tener un argumento, pero esto, pero el otro. Hasta hacen sentir mal a los demás porque están como persiguiéndolo siempre con la mirada. Y eso tiene nombre y apellido, celo. Manifestación de la carne es una manifestación suya en su persona. Y eso tiene que salir y huir de ahí. Cuando viene, ¿cómo lo batalla? Te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús, esto no es así. No, pero sí, pero fíjate, no, te ato en el nombre de Jesús, esto no es así. Usted lo tiene que batallar. Si no se pone en ese conflicto interno, hay gente que pasa 20.000 años dentro de la iglesia y siguen de la misma manera. Ahora, alguien que manifiesta esa desconfianza, eso que siempre parece que duda de todo, la pregunta es, fíjese cómo están espiritualmente. Fíjese si crecen, fíjese si se afirman, fíjese si tienen una continuidad, hermanos amados, en cada cosa que emprenden. Jamás pasa un tiempito, son emocionalistas, y también un tiempito. Viene por allá el diablo, le pone, no, pero viste esto, pero sí, pero fíjate, y ya andan por allá con la trompa por allá abajo. No se dan cuenta, se causan un daño. Y vos decís, pero ¿qué? ¿No entendés que tenés la fe? ¿No entendés que tenés la obra del Espíritu Santo? ¿No entendés que tenés que salir de ahí? ¿No entendés que eso no es de Dios? A mí no me entra nada. Y sufren y lloran y quiero hablar con usted. ¿Qué quiere hablar? Que te diga siempre lo mismo. Si es tu situación, lo mismo. Hacé vos lo que tenés que hacer, porque el autor y el consumador de esta fe bendita está dentro suyo. Aquel que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, se metió dentro tuyo. Salí de ahí. Vos tenés que salir. Yo no me puedo meter adentro tuyo. Yo te puedo enseñar, aconsejar. Estoy para edificarte si lo permitís. Y si no, vas a seguir así. Y hay gente que se ha muerto siendo así porque no se han ido con una perfección hecha en su vida. Y la oportunidad la tenemos de practicarlo acá. Usted tiene que entender eso, si no es un esclavo de usted mismo. Tenemos que hablar estas cosas porque ya tenemos que empezar a mirar esto con más seriedad. Hermano, Dios nos quiere llevar a que creamos cosas mayores. No solamente en decir voy, vengo, estoy un rato, hago algunas cosas. La iglesia va a ser llevada a un plano mayor espiritualmente y la exigencia de Dios va a ser cada vez mayor. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que tienen estas manifestaciones de su naturaleza firmes, intactas de tanto tiempo? Acuérdese, anoche decíamos que Abinadán tenía el arca ahí, la tuvo 20 años y creció su familia y toda una ruina y nadie les daba el valor que verdaderamente les tenía que dar.
sabiendo que la bendición de Dios estaba. Ahora miramos acá en este ejemplo, hermanos amados, que tenemos la fe, tenemos esa capacidad de poder separarnos de esto y seguimos y porfiamos. Y aunque nos traiga ruina, aunque no crezcamos, aunque no nos preocupemos por ganar las almas, corremos el riesgo en aquel día hasta salir avergonzados delante de Dios por no llevar un gramo de fruto. ¿Todo por qué? Por mis celos, por mi carne, por mi enojo, por mi orgullo. Hermanos, vamos a separarnos de una vez y para siempre de todas esas cosas. Ojalá que en este día el Espíritu Santo le dé testimonio y se avergüencen los que están en esa condición. Salgan de ahí, huyan de esos lugares. No es tiempo de estar jugando. Eso lleva a que se mantengan como niños. Dios a alguien que tiene esa actitud no le va a dar crecimiento, porque Dios no perfecciona la carne. La carne se le dio, hermanos amados, en que se manifieste, porque estamos en esta caja de barro, pero tenemos un tesoro adentro de ella. Esa es la vida de Cristo. Esa es la vida de Cristo. Haga énfasis en la vida de Cristo. ¿Por qué estar contento un rato y después hasta uno mismo? Así, ¿qué tiene que ver? Que esté contento un rato, que la iglesia todo lo más lindo, y después voy, pero vi, pero hiciste, pero fíjate, y siempre las mismas cosas. Ya les tendría que dar hasta vergüenza decirlo. ¿Entiendes? Y después lo escuchan los mismos hijos, las hijas, todo. Pero ellos manifiestan lo que son. ¿Qué ejemplo están dando? ¿Qué ejemplo están dando en su vida, en su persona, en su matrimonio, en sus hijos? No, eso lo tienen en poco. Y todo lo que le enseña, la pregunta es el Señor por medio de su palabra, ¿a dónde lo guardamos? Este hombre de Dios, nosotros miramos, hermano, que dice que él les creyó a esperanza contra esperanza. Contra esperanza. La Escritura dice que era un hombre que tenía más de 100 años y la mujer tenía 90 y encima era estéril. Escuche, era estéril. Una persona estéril es alguien que no puede dar a luz. Pero a pesar de esto, hermanos amados, dice que él creyó. ¿Cuántos dicen amén? Verso 19. Y no se debilitó en fe, considerando su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué dice, hermano? No se debilitó en fe. Había que creer semejante cosa. Una persona de 100 años, tener una mujer de 90 y que encima sea estéril y que le prometa un hijo. Usted analícelo por donde lo quiera analizar y va a decir, esto es una locura mirándolo humanamente. Una locura. Pero ¿quién lo había prometido? El que da vida a los muertos y le llama las cosas que no son como si fuesen. A su nombre. Ese era el Dios que le había prometido. Ese era el Dios que cuando habla, las cosas se cumplen. Ese es el Dios que nos ha llamado a nosotros. Ese es el Dios que está ahora acá y nos quiere convencer de que no seamos niños ni incrédulos, sino que aprendamos a creer a su palabra. Esto no es una emoción porque me hablaron, me dijeron algo y yo dije sí, ahora arranco. Así es la naturaleza. Pero ¿sabe dónde se cree verdaderamente, dónde se manifiesta lo que hay adentro del cristiano? En la continuidad que tiene, hermanos amados, en la responsabilidad. No es que pase un tiempito y siempre están largando esos darditos inspirados por el diablo y no saben el daño que causan a los demás. Y el daño que se causan ustedes mismos. Hermanos, hay que salir de ahí. Acá hay unas cuantas que están en esa situación. Por eso el Espíritu Santo nos ha dado esta palabra, para que la hablemos con toda claridad, y el que se quiere ofender, que se ofende y que se vaya. Pero estamos acá para hablar verdad. Estamos para ser perfeccionados. Entienda eso. Ser perfeccionado significa salir de esta vana manera de vivir, hermanos, que recibimos como herencia de nuestros padres, y ahora hay una vida nueva. Yo no me voy a quedar sin disfrutar esta vida nueva, gloriosa delante de Dios, porque me parece, porque vi, ay, qué dolor, ay, cómo menosprecian, y si le estás hastiando a los otros de tanto machacarle cosas que el diablo te maquina en el corazón. Le hacen más caso al diablo que a la palabra del Señor. Pero acá vemos a este hombre de Dios, hermanos amados, que él fue llevado a esperanza. ¿Y cuál era la
la contraesperanza que tenía, ver que los días pasaban y que no sucedía nada, ver que los días, hermanos amados, iban pasando, su cuerpo ya estaba casi muerto, pero ¿cómo? Si Dios me dijo que me va a dar un hijo y que de ahí va a salir una descendencia, y de ahí salieron todas las tribus y todas las cosas que después vemos que pasaron. Él le creyó a Dios, hermanos amados, y dice que le fue contado por justicia, le fue contado por justicia. Todo lo que nosotros le creamos a Dios, hermanos amados, eso es contado como para que el Señor diga, este me cree, y no solamente para salir de una situación carnal como estamos manifestando, sino para servirle, para estar en sus manos, para decir, basta Señor, yo no tengo por qué estar así, si tengo un llamado para servirte, yo quiero dar un buen testimonio, un buen ejemplo, que la gente pueda mirarme y que puedan ver tu vida, que pueda predicarle al Señor, del Señor a quien se me cruce, sabiendo que yo lo estoy viviendo, que estoy teniendo experiencia aún de lo que hablo. ¿Y qué dice? No se debilitó en fe. Hay gente que comienza creyéndole, hay gente que parece que entiende todo. Después pasa el tiempo, las cosas no suceden o no, Dios no las permite, hermanos amados, conforme a lo que nosotros pensamos o consideramos que tiene que pasar, y ya se empiezan a debilitar en fe, ya empiezan a menguar, ya empiezan a dudar, ya se olvidan de todo lo que el Señor le ha hablado que tenían que hacer y la responsabilidad, hermanos amados, a cual Dios los quería llevar. Se olvidan, ¿por qué? Porque se debilitan, porque es tanta la maquinación que empiezan a permitirle al diablo, hermanos amados, que opera dentro de ellos, que se olvidan de que el Señor les habló en alguna oportunidad. Usted me dice, y Abraham, él se mantuvo firme, él no dudó, él creyó lo que Dios le había hablado, y nosotros miramos el verso 20 de acá de este capítulo 4, dice, y tampoco dudó por incredulidad. ¿Cuántos lo creen? De la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Escuche, dice que tampoco dudó. Primero dice no se debilitó, después dice no dudó por incredulidad. O sea, ¿qué es lo contrario de creer? La incredulidad. ¿Y qué dice, hermanos amados? De que él se mantuvo firme esperando la promesa de Dios y fue fortalecido ¿en qué? En fe. En fe. ¿Ve qué hace la fe? Te fortalece. La fe te fortalece cuando viene esa exigencia de Dios, cuando viene ese trato de Dios. La fe es lo que te fortalece. Y estamos hablando de que tenemos al autor y al consumador. Por eso usted a mí no me puede decir, yo no puedo, no querés. Porque podés, porque tenés el autor como lo tengo yo y cada uno de los que estamos aquí presentes. Entonces tenemos que ver a la luz de la palabra, hermano, que él, cuando alguien se fortalece en fe, hermanos, ¿qué hace? ¿A qué lo lleva? A darle gloria a Dios. Yo sé que tú no vas a fallar. Yo sé que si tú hablaste, esto se va a producir y va a ser una realidad adentro mío. ¿Por qué? El verso 21 dice que tenía plenamente convencido. Escuche, estaba plenamente convencido que también era Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y a su nombre. Que el Señor era poderoso para hacer aún todo lo que había prometido. ¿Cuántos creen que Él tiene el poder para hacer todo lo que ha prometido? Sí, hermano, esto es así, tenemos que decirlo con alegría, con ganas, con énfasis. Yo creo que todo lo que Él ha dicho lo va a llevar a cabo. Yo lo creo, hermanos amados, porque tengo esa fe que me lleva a creer. Hay cosas que Dios ha prometido hace muchísimos años, pero todavía estamos acá, todavía la taba está en el aire, dijo alguien. Todavía, hermanos amados, no sabemos lo que va a pasar, pero si Él ha prometido se va a cumplir. Y pasa el tiempo y pasan los años y vienen, hermanos amados, familiares ahí medio incrédulos, hermanos aún, ¿y cuándo esto? ¿Y te acordás lo que te dijo? ¿Y te acordás esto? Y cintas grabadas y profecías y cuántas cosas, y los años fueron pasando, pero el Señor, mi amado, que no miente, hermano, nos aferramos a su esperanza bendita y creemos que en algún momento lo que Él ha prometido lo ha de cumplir. Este es un tiempo en lo cual tenemos que
abrir nuestros corazones y estar bien dispuesto a creer todo lo que el Espíritu Santo está refrescando nuestras memorias. Este hombre, hermanos amados, fue un hombre que caminó con el Señor y verdaderamente le creyó. La Escritura nos cuenta, hermanos, que después de haber nacido su hijo, de tener una cierta edad, un día se lo pidió para ofrecerlo en sacrificio. Y nosotros miramos que fue y conocemos la historia, juntó el leño, todo, se agarró a su hijo y se lo llevó. Y el hijo le preguntaba, ¿y dónde está el animal que iban a presentar? Dios proveerá, le dijo. Y allá se lo llevó. Y allá lo puso ahí. Ya se lo estaba por sacrificar porque Dios le pedía que mate. Dice, a tu único hijo, a tu unigénito, al cual tú tanto amas. Ahí el Señor le metió la mano ahí, el dedo bien en lo profundo de su ser. Al que tú tanto amas. Abraham amaba a su hijo y vemos, hermanos amados, que ahí lo puso y ya levantó ahí la cuchilla para cortarle el cogote y el ángel lo frenó. Y ahí, hermano, el Señor miramos cómo lo bendijo y él tenía la certeza que si él lo degollaba al hijo iba a volver a resucitar porque la promesa estaba en Isaac. Aleluya, eso es creerle a Dios. Mira hasta el punto que Dios lo ha llevado. Vaya a estas madres idólatras que le digan, da y sacrifica a tu hijo. ¿Qué se van? Se prefieren ir al infierno antes de cortarle la cabeza al hijo. Pero hubo gente en la antigüedad que le ha creído. Hoy no tenemos que hacer esos sacrificios. Él simplemente nos lleva a creer cosas internas que se manifiestan, que nos causan tanto daño y nosotros tanto las protegemos. Tanto dolor. Ay, el sentimiento. Haga una separación, hermano. El sentimiento ejerce un poder en el alma. Se lo hemos dicho cientos de veces. Sepárese del sentimiento. Sepárese de mirar las cosas humanamente. Creerle a Dios es creerle en cualquier situación. En lo malo, en lo bueno, en la enfermedad, en la escasez, en la necesidad. En todas las cosas que Dios permita en nuestras vidas. Porque es el Señor que nos quiere llevar a que lo conozcamos. A que veamos que Él no puede fallar jamás. Por eso acá Pablo lo pone en esta enseñanza de enseñar la justicia mediante la fe, lo pone, hermano, como testigo de la bendición que tuvo por haberle creído, hermanos amados, y le dijo que cómo iba a ser su descendencia, hermano, y así fue, y hasta el día de hoy, conforme a esa promesa, sigue naciendo gente en el mundo, conforme a la descendencia de Abraham. Entonces miramos todo esto y decimos, si Dios no ha fallado, Dios nos pone ejemplo de hombres mortales como cualquiera de nosotros y vemos cómo lo llevó y cómo cumplió todo lo que se le había dicho. Y hoy la pregunta para la iglesia, teniendo a Cristo, teniendo la bendición de Dios, ya, hermanos amados, sabemos que es la última etapa de la historia, esta que hoy estamos viviendo, y decir, y yo todavía estoy poniendo en tela de juicio si me voy a dejar perfeccionar, si me voy a dejar de joder con el celo, con la ira, con el gritería. Usted mire en esas actitudes y analícelo a la luz de la palabra y nos tendríamos que avergonzar. ¿Sabe por qué? Si tan lejos estoy de llegar a entender lo que el Espíritu Santo me está hablando, tan incrédula puedo ser de estar siempre lidiando con las mismas cosas cuando me trae un daño a mí y a los que me rodean y vivo una vida infeliz, porque no puede ser feliz alguien que tenga esas manifestaciones naturales. Dentro de este reino nada de lo que es carnal tiene cabida. Escuche, no tiene nada, ni lo más bueno, ni lo más lindo, ni la actitud mejor que a usted le parezca humanamente dentro de este reino no encaja. No encaja, por eso que Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y acá, hermanos amados, nos mira como gente espirituales, como gente, hermanos amados, de que tenemos la justicia de Cristo. Y si nos movemos en esa persona mediante la fe, es ahí donde todo se abre y todo se tiene una bendición y un panorama verdaderamente amplio en la presencia del Señor.
¿Por qué son tan notorias las manifestaciones de la naturaleza y siempre batallamos y le enseñamos que se despeguen de ahí? Porque eso los va a frenar, eso les va a impedir a que alcancen la perfección, eso les va a frenar que sean de ayuda, eso les va a frenar que sean felices, eso les va a privar de que todo lo que se habla es como que cae dentro de un saco roto. Pero si llegamos verdaderamente a poner por obra esa separación, es ahí donde usted va a disfrutar, porque esta es una vida que se disfruta, no solamente cuando recibamos el cuerpo de gloria, ya vamos a estar por toda la eternidad, pero el Evangelio es un modelo de vida que usted lo puede disfrutar estando acá, en medio de toda la perversidad que le pueda rodear, en medio de todas las cosas humanas, carnales que hoy vemos que pasan en el mundo, aún adentro de la misma iglesia, usted puede estar en esa libertad con la cual Cristo lo ha hecho libre. Y esto es algo que se disfruta, esto es algo que se lleva a cabo. Y decir, alguien que entra ahí, ¿será que se va a querer volver para atrás? Ahora, ¿por qué cree usted que hay tanto trabajo de parte de Dios en cuanto a la insistencia para que lo vivamos? Porque una vez que se entra ahí no se sale más. Yo jamás conocí a alguien que haya crecido y que se haya vuelto para atrás. Pero sí muchos niños que han porfiado por años de estar dando vuelta con las mismas cosas, con las mismas actitudes, y se enoja y se entrompa y dicen y hablan y argumentan y buscan culpables. De eso conocemos cientos de hermanos, y muchos se han apartado y muchos se han ido de este mundo sin haber alcanzado la perfección. No tiene nada que ver con la salvación, pero sí con la perfección. Entonces miramos todas estas cosas y decimos, ¿vamos a ser uno más de los de ellos? ¿Por qué si yo todavía estoy acá? Su bendición se hace sentir. ¿Por qué cree que Dios hace sentir su bendición en los cultos? A través de la alabanza se siente su presencia. Eso mismo está testificando contra nosotros mismos si no ponemos por obra la palabra. ¿Quién de nosotros podríamos decir que el Espíritu Santo no se mueve entre nosotros? Que no se siente su bendición, que nos da quebranto, derramamos lágrimas de alegría y Él se hace sentir con toda claridad que Él está, que Él está, que Él está, pero no solamente para sentirlo, Él está también para obrar si se lo permitís. Él está ahí adentro tuyo, ahí adentro, hermano. ¿Y qué dice que pasó con este? No se debilitó en fe, no dudó por incredulidad. Ahí está el secreto, ahí está el secreto. Escuchen bien, los que están en esta condición, hermano, ahí está el secreto. No seas niño, no dudes por incredulidad, no te debilites porque decía, sí, hoy bueno, el Señor habló, mañana me pareció ver algo, lo dejo, y después pasa unos días y vuelve lo mismo, y vuelve lo mismo. Ahí te das cuenta que sigue intacto. La naturaleza es cambiante, lo que el Señor dice no, lo que el Señor dice lo pone adentro y lo sostiene y lo afirma mediante la fe. A su nombre. Entonces miramos el resultado de una cosa y de la otra y decimos, pero si teniéndolo todo, muchos viven como que no tienen nada. Usted observe y va a ver si no es así. Pero nadie les va a obligar, pero se lo tenemos que decir. Por eso es que muchos optan que no quieren cambiar y a la larga se van. ¿En serio hacen eso? Usted dice, pero ¿cómo? Hay que ser ignorante si Dios quiere mi bien, si yo estoy llamado para poder alcanzar una perfección. No, prefieren ser esclavos, prefieren seguir sufriendo, ¿y cuáles son los argumentos? Hablar siempre de los demás. No porque esta vez vi esto, no porque me pareció, no porque esto que me dijeron a mí no me parece así. ¿Entiende? Esos son los argumentos que se usan para autojustificarse lo que ellos no quieren hacer. ¿A qué se refiere? A que Dios meta la mano adentro, a dejarle al Señor que por medio del Espíritu Santo revuelva todo, porque eso le trae un conflicto entre el Espíritu y la carne, y los dos se oponen entre sí. Esos momentos internos nadie los quiere pasar, pero es precisamente de esa manera lo que Él escogió para que usted y yo seamos perfeccionados. Hermano, entienda eso, que el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecuciones, ya sea de papá, de mamá, del abuelo, del tío, de la abuela. Si usted le está permitiendo algo al Señor adentro suyo, no se queje con lo que le pasa, no mire carnalmente. ¿Cuántas veces le hemos enseñado que la lucha no es contra carne ni sangre? ¿A qué se refiere? No es contra alguien humano que se te pone ahí adelante, hermano.
hermanos, dice que tenemos lucha contra principados, potestades, gobernantes de maldad. Y a esa gente muchos son usados, aún hermanos, adentro de las congregaciones, cuando alguien se quiere poner las manos de Dios, para que lo vuelvan loco, para que le hagan la vida imposible, para que lo acusen, para que se burlen, para que se le rían. Y los otros, hermanos, ¿por dónde se dejan engañar? Se debilitan en fe, empiezan, hermanos, a dudar, y algunos se dejan arrastrar y vuelven a estar en el lugar que estaban. Pero ¿a dónde empezó todo? No, Señor, yo quiero cambiar, quiero que me ayude, yo quiero servirte, quiero servirte. Eso lo he escuchado por años, muchísimas veces, mucha gente, pero yo le quiero servir al Señor. Y cuando les pasa algo andan llorisqueando. Entonces sí, pará, si le querés servir a Dios, anda a la Escritura y mirá lo que pasaron los hombres de Dios, para que después el Señor los bendiga. Si no, ¿de qué hablamos? Yo quiero servir a Dios, pero que a mí nunca me pase nada, que nadie me diga nada, que yo pueda tener la manifestación que tenga, entonces soy el super hermano de la congregación. Y la Biblia dice que es necesario las disensiones. ¿Para qué? Para que salga los aprobados. ¿Entiende? Hasta en esos momentos, cuando se empiezan a hacer las cosas, el diablo se va a levantar, los cambios de cada uno, tiene que manifestarse. Es la demostración de que la iglesia tiene que ser perfeccionada, pero que él está metiendo la mano. Y la pregunta es, ¿pero quién lo entiende? ¿Quién lo entiende? Por eso que algunos se matan entre ellos, en vez de decir, no, pará un poco, no le demos lugar al diablo. Listo, pasó esto, pasó lo otro, nos damos un abrazo, vamos a seguir adelante, no vamos a dar un mal testimonio, hay gente que está mirando. Nos dice que tenemos una gran nube de testigos. Hay una gran nube de testigos, hermanos amados. El mundo, los ángeles, el diablo, todos están puestos los ojos en la iglesia. ¿Entiende? Y nosotros estamos acá matándonos entre nosotros, hablando cosas que nunca se viven y que nunca se practican. Y escuchamos tantas cosas gloriosas, tantas cosas que hoy la iglesia tendría que estar allá arriba espiritualmente por el conocimiento al cual ha sido llevado. Y todavía hay hermanos que hasta cuando cuentan las cosas te das cuenta en la condición que se encuentran. Así, qué triste, no tienen experiencia de nada de lo que se le habla. Y decir, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque siempre manifiestan lo mismo. Y siempre se le va a enseñar lo mismo, está dentro de la capacidad tuya, separate, salí de ahí, corre de ahí. No quieren correr, quieren estar siempre firme ahí y después se ponen mal y te cuentan lo que le pasa. Y sí, todos tenemos pase dulce si nos ponemos a contar todo lo que nos pasa. ¿Y qué hay de creerle a esto? Dice que no se debilitó en fe. Dice que se mantuvo en esperanza contra esperanza. La contra era el mismo. Ya le digo, pasaban los días, el tiempo y todavía no veía la promesa cumplida. Y vemos que tenía casi 100 años, no era un pibito. ¿Entiendes? No es que decir, ahora alguno dice, bueno, yo soy joven, soy así, después voy a cambiar. No, este hombre no tenía mucho tiempo, pero dice que en ningún momento dudó. Qué tremendo, hermano, qué tremendo es llegar a entender esto, que alguien que se mantenga en todas esas promesas dice que le daba la gloria a Dios. Hoy nos pasa algo y no le damos la gloria a Dios, estamos quejándonos y murmurando y descuerando a todo el mundo. Entonces decimos, ¿cuánto tenemos que aprender? Hermanos, estamos para aprender. Estamos para aprender, es una vida que se tiene que desarrollar, pero no en apariencia. Tiene que ser algo verdadero, genuino. Las cosas no se inventan. Nosotros ahora mañana arrancamos la semana y no es que vamos a pensar, si me pasa esto voy a hacer esto, si me pasa esto otro. Esto no es algo metódico, esto es algo que Dios permite y ahí el hombre de Dios actúa conforme la voluntad de Dios. Y hay cosas que parece que si las miras humanamente te da ganas de reaccionar de otra manera, pero no, la Biblia me dice esto, voy a hacer prevalecer tu palabra, no voy a cambiar la postura, yo no me voy a dejar engañar más. Eso es fe, eso es fe. ¿Y qué dice, hermano? Que Él fortalece, porque cuando alguien se mantiene en las promesas de Dios, viene la fortaleza. No es que va a estar usted solo y más, fíjate, arreglátela. Jamás, hermano. La aflicción la vamos a sentir porque estamos en esta caja, pero también vamos a sentir el respaldo. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia con miles de situaciones y de repente escuchamos la palabra y ahí nos fortalecemos? Ahí decimos, esto es lo que yo necesitaba. Vio que después termina la palabra, a mí me habló, y a
mí, el otro a mí. Claro, el Espíritu le habla a la iglesia, ¿entiende? Pero que no quede solamente con admitir que fue Dios, porque ahí si no practicamos lo que se nos enseña, en más problemas nos metemos. Porque con nuestras propias bocas estamos diciendo, sí, Dios me habló. Y la pregunta es, ¿qué haces? ¿Qué haces con lo que estás oyendo? Hermanos, vamos a tener que mirar y vamos a tener que mirar más finito, podríamos decir así, en cuanto a la actitud que estamos teniendo enfrente de lo que oímos. Estamos hablando de perfección, ¿cuánto están entendiendo? Estamos hablando de lo que se manifiesta y lo que se ha recibido, que es la fe en Jesucristo, y que hablamos que Él está dentro. Ese es el don que nos llevó a creer. La fe nos fue impartida por la palabra. Ahora nosotros hemos muerto, hemos nacido nuevo y el autor y el consumador de esa fe está acá adentro, hermano. ¿Y por qué después de tanto tiempo la iglesia tiene que seguir oyendo que debe aprender a creer? ¿Entiende? No se trata de creer una cosa sí u otra no. La parte, como podríamos decir, más difícil de llegar a comprender esto es precisamente cuando Él mete la mano adentro y ahí se muestra con toda claridad el que le cree como el que no le cree. Ahí se muestra con toda claridad aquel que toma un entusiasmo momentáneo y después pasan los días y se le pasa. ¿Entiende? Así es una manifestación no precisamente del hombre espiritual, sino del hombre natural. ¿Y por qué se lo decimos? Para que esté atento y salga de ahí y adapte una misma postura según la voluntad de Dios en obediencia y no, hermanos amados, basado en su razonamiento o por si hoy quise hacer algo y mañana dejo de hacerlo. Hay gente que se sacrifica por un periodo de tiempo y se dispone y hasta se niega capaz de algunas cosas por hacer, por cumplir, por estar. Pero después, ¿qué pasa? Se debilitan. Porque ven que las cosas no funcionan o no pasan como a ellos les parece o es contrario a todo lo que ellos están haciendo. Es que precisamente ahí comienza todo. Acuérdese que en el tiempo antiguo los hombres de Dios se iban al desierto. ¿Y a qué iban? A prepararse. Se iban a preparar, sí, se iban a que Dios tratara con ellos, allá donde no había nada. No había una camita, un colchón, comida, nada. Comían de los hierbas, comían de los animales, se tapaban con pieles y cualquier cosa, pero salían de ahí con mensajes de Dios, con revelación de Dios. Siempre Dios ha tenido ese trato para con los suyos, aquellos normalmente que quieren servirle. Esto no es un juego, esto tenemos que entender que necesitamos nosotros llegar a alcanzarlo. ¿Por qué? Porque mientras más cosas nosotros podamos llegar a pasar, más vamos a poder beneficiar a aquellos que van a venir, por la experiencia de vida, por las cosas pasadas, porque alguien le va a plantear algo, usted le va a decir, vení, mirá, yo también ya pasé por acá. Sabé que yo era así, sabé que era un celoso, una celosa, arruinaba todo, creía que eran los demás y nunca admití que era algo que lo tenía yo. Yo un día a un hermano teniendo una conversación se lo dije, no volvás loco a nadie, hermano, el problema lo tenés vos. Sos vos. Si no entendés eso, vas a volver loco porque el tipo acusaba y echaba la culpa de un montón de cosas. Y dije, no, acá si vos no entendés que el problema lo tenés vos, te vas a volver loco. El diablo te va a taladrar la cabeza, se te va a reír en la cara porque él vino a matar, a robar y a destruir. Y de esa manera destruye los hogares. Con manifestaciones carnales adentro de los hogares se destruyen. A la larga se destruyen. ¿Me entiendes? Por eso pasa en gente que porfía en estar siempre de la misma manera. Mire si fuera cambiante la actitud de alguien que está en esa situación, sale de ahí y después porfían que la palabra de Dios se cumpla en su vida, que todo se haga una realidad en su casa, en su familia, con sus hijos. ¿Cómo sería su vida espiritual? Si tuviera esa misma insistencia y ese mismo énfasis que tienen cuando tienen esas manifestaciones carnales. Qué hermoso que sería, ¿no? Sería totalmente, hermano, lo contrario. El verso 22 dice, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. No solamente con respecto a él escribió,
que le fue contado, sino también con respecto a nosotros. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Ve que esto no fue, acá Pablo aclara, ve, no fue solamente esta promesa para Abraham con respecto a él, porque como decía, esto le pasó a Abraham, fue algo personal. No. Acá Pablo dice, escribió en cuanto a él, esto está relatando lo que dice allá en el Génesis, pero también dice esto también es para nosotros. Y acá le está hablando a la iglesia. Quiere decir que hoy todos nosotros como iglesia de Cristo podemos decir, quiere decir que todas estas promesas que alcanzó Abraham por cuanto él le creyó y le fue contado por justicia, como que obró como una persona justa, santa, delante del Señor, hoy también esto cuenta para todos nosotros. Para todos nosotros. Hermano, usted que se ve hoy ahí sentadito, sentadita, tiene que entender que esto es para usted. Por eso estamos hablando. Usted no diga, no, pero el otro. No, pero si él hace, yo después hago. Pero si él cambia, yo después cambio. No, es para usted. Es para usted, hágalo usted primero. Obedezca usted. Siempre hablamos del tribunal y que de ahí no va a estar ni papá ni mamá ni le vamos a decir, no, pero ella no, porque a mí no me dijeron, no, porque no me enseñaron. No, es algo personal, individual. Entonces, de esa misma manera es el trato de Dios y por eso Él no es que metió el Espíritu Santo adentro de una familia. No, individualmente en cada miembro de la familia que han creído. Amén. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, que acá Pablo pone, hermano, que el haber recibido todo esto, nosotros miramos de qué manera obró y la promesa que ya le digo hasta el día de hoy permanece para siempre. Así que estemos contentos, hermano, agradecidos a Dios, entendiendo que el llamado que tenemos nosotros es para servir a Dios, creyéndole en cuanto a todo lo que Él enseña y demanda de todos nosotros. Esto es un momento para que nosotros nos gocemos, nos alegremos y entendamos, hermanos, que hemos creído en este Dios vivo, que Él, hermano, sabe todo lo que usted está pasando, lo que yo estoy pasando, pero aquel que resucitó de entre los muertos nos ha concedido su gracia para poder creer. Aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Hoy me puede estar diciendo, pastor, yo no veo nada de esto adentro mío, yo no lo veo hecho una realidad porque tengo esta actitud, tengo esta otra, pero Él lo llama como si fuese. Quiere decir que si usted pone en práctica la fe que tiene dentro suyo, esto va a ser hecho una realidad dentro suyo. ¿Cuántos lo desean? ¿Cuántos lo anhelan, hermano? Entonces estemos contentos, alegres, porque lo vamos a alcanzar. Esto no es para los incrédulos precisamente, esto es para los que hemos creído, esto es para los que hemos tomado y hemos adoptado esta postura de servirle al Señor, de practicar esta vida, de dejarnos llevar hacia adelante. Es lo que más quiere el Señor mediante su palabra, llevar a la iglesia, hermanos amados, a lugares espaciosos. Siempre va a estar la salida, siempre va a estar el beneficio que usted y yo necesitamos para recobrar fuerza y aliento delante de su presencia, porque el Señor está con nosotros, así como estuvo con Abraham, hermanos amados, hoy está con todos nosotros por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el que quiere le puede dar la gloria a Dios, el que quiere puede alabarle y adorarle, porque todo esto es para la iglesia y nosotros todos juntos podemos decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. Él es poderoso para hacer mucho más de lo que usted piensa o se imagina, porque su presencia siempre está suelta para obrar en medio de aquellos que así se lo permitan al Rey, porque Él está con nosotros, su poder no ha cambiado. Vamos a despertarnos, vamos a obrar en fe, vamos a conducirnos como gente de fe, así como hizo todas las cosas con Abraham, y Pablo lo pone aquí como ejemplo. Así lo quiere hacer en este tiempo preciso con cada uno de aquellos que se pongan en sus manos. Por eso, póngase de pie y todos juntos adoremos al Señor, glorifiquémosle. Cierre sus ojos, levante sus brazos. Usted puede salir de este lugar con una gran bendición. Pídale al Señor que lo ayude.
ayude. Si está en esa situación, dígale: aquí estoy, mi amado. Tú sabes que te necesito. Yo quiero cambiar. Yo quiero apropiarme de todo lo que usted dice. Yo sé que es verdad. Yo sé que es real. No me quiero dejar engañar con las mismas cosas. Necesito salir de ahí. Yo quiero palpar tu gloria en este tiempo final. Yo quiero ver tu bendición en mi vida. Haz una realidad todo lo que tú hablas adentro mío, y va a ver que el Espíritu Santo va a empezar a obrar. Pero cuando vengan las situaciones, acuérdese que le ha pedido a Dios que lo ayude, que le ayude, y Él va a estar presto para hacerlo. Alábele.